de calidad y evaluación del aula en el modelo de formación por competencias. Estará conduciendo este módulo el profesor Carlos Arias Hernández, con una amplia trayectoria en la docencia universitaria, así también en la investigación científica. También tiene experiencia en gerencia de proyectos, en la gestión de políticas públicas y en el diseño, planificación, monitoreo y evaluación de proyectos de investigación y de desarrollo educativo. Tiene una maestría en ciencias de la educación y varios diplomados y cursos que lo hacen tener las competencias necesarias para poder compartir con nosotros sus conocimientos. Entonces, señores, estaremos trabajando, como en todos los módulos, con 3 encuentros sincrónicos con el profesor. El profesor ahora lo agregamos al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan contactar con él en caso de que tengan alguna duda, alguna dificultad. Exhortarlos a que culminen las actividades evaluativas del módulo anterior y dejen de ir acumulando algunas de esas tareas que a veces al final se convierten en algo bien pesado, ¿no? Y para hacer. Entonces, profesor, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de trabajar con nosotros, como siempre, dispuesto a compartir. Y bienvenidos a todos los participantes, colegas que están en la sala para poder apropiarse o actualizarse de los conocimientos de los contenidos que hoy serán compartidos. Muchas gracias, doctora Odalis. Gracias. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos a este módulo, tercer módulo de calidad y evaluación de la educación por competencia. Creo que es un grupo bastante grande, no sé cuánto ahorita vemos conectado, Odalis. 28. No te escucho, Odalis. Tenemos 29 conectados, pero es un grupo de 50 estudiantes. Muy bien. Bueno, como decía la doctora, vamos a estar en los 3 encuentros y todo el mes. Si ya vieron la plataforma, ya están ubicadas las actividades evaluativas, que son 3 actividades fáciles para que ustedes hagan con su respectiva bibliografía. Ya me van a añadir al grupo, como dijo la doctora, y vamos a estar interactuando en el grupo. Cualquier duda, cualquier pregunta, vamos a estar contestándola, ¿no? Me imagino que este es un grupo bastante heterogéneo, deben haber ingenieros, abogados, deben haber médicos, enfermeras, ¿no? ¿Es así o no? Arquitectos, porque bueno, en casi todos los grupos que hemos tenido del diplomado, igual están docentes también hay, maestros, son grupos bastante heterogéneos y eso es bueno porque nos ayuda en el debate. Van a ver que en los encuentros vamos a estar debatiendo, compartiendo los criterios entre ustedes y yo, y vamos a estar viendo precisamente, dándole continuidad al diplomado de educación por competencia, este módulo número 3, que es importantísimo, que es el tema de evaluación, ¿ya? De cómo elaborar la evaluación por competencia. Y ya vamos en los 3 encuentros, vamos a estar viendo el enfoque y sobre todo cómo elaborar los instrumentos para la evaluación por competencia. Entonces, vamos a ir comenzando. Están todos, ahorita vemos, ya se están conectando, seguro se van a ir conectando poco a poco. La verdad que acá en Tarija, yo estoy en Tarija, está haciendo un calor bárbaro. Y mi compu no se quería conectar,
Vamos a entrar acá. Ahí se está viendo. Se ve positivo. Bueno, aquí mi nombre dice Miguel Rivera. No, es a ver, ahí lo cambié. Ahora sí. Bueno, porque mi nombre es Carlos Arias, como dijo la doctora, y bueno, vamos a estar en estos encuentros, los 3 encuentros que son los sábados, y después continuamos con las actividades que ya están en la plataforma. Ustedes pueden entrar a la plataforma y ver ahí las actividades y la bibliografía que está en la plataforma. Y si alguien necesita más bibliografía, igual se la puedo compartir, ¿ya? Y vamos a estar en contacto con todos. A ver. Sí. Ahorita vamos a ver aquí. Ya me salí de aquí. Ya. Ahí. Ahorita se va a abrir la pantalla. Perfecto. Ahora se ve bien. Perfecto. Muy bien, doctora. Bueno. Te decía que ya ustedes vienen ya de 2 módulos más, donde vieron los fundamentos de la educación por competencia. ¿Qué más han visto anteriormente? A ver si alguien me puede decir qué otros módulos. Alumnos están por ahí, están durmiendo. Lo dejaron, voy a pasar lista. ¿Qué otros módulos vieron? Fundamentos de la educación por competencia. ¿Cuál más? Estrategias. Estrategias. Didácticas. Estrategias didácticas. Sí, y bueno, el módulo 0 que era de las TIC-TAC, ¿no es? Bueno, así más o menos. Nosotros vamos a estar viendo este módulo ya del módulo 3, que es la calidad de evaluación educativa de aprendizaje ya basado en competencia, y vamos a estar debatiendo, analizando con ustedes el concepto de evaluación por competencia, que vamos a refrescar primero lo que es la educación por competencia, y también vamos a ver el concepto de evaluación por competencia, la evaluación como proceso continuo, sistemático y basado en evidencia, los modelos de educación por competencia, los tipos de evaluación por competencia, la recolección de evidencia, los métodos e instrumentos de evaluación por competencia, que esta parte es bien interesante, que va a ser la última, donde vamos a ver los tipos de técnicas, instrumentos que más se utilizan. No lo vamos a ver todo, pero los que más se utilizan en la evaluación por competencia, ¿no? Y bueno, las actividades prácticas que van a estar ubicadas en la plataforma. ¿Qué objetivo vamos a tener en este módulo? Es propiciar el análisis, intercambio entre ustedes, intercambio de experiencia, ¿no? Entre ustedes y yo, sobre la evaluación de aprendizaje de la educación superior, y más que todo la evaluación por competencia, con la finalidad de alcanzar una comprensión, una actitud evaluadora coherente con las innovaciones del pensamiento educativo de la educación superior actual. Ya ustedes vienen con ciertos elementos de qué es la educación por competencia. Quizás muchos de ellos han trabajado con la educación por competencia. Vamos a estar compartiendo, intercambiando experiencias entre ustedes y yo. Vamos a refrescar un poco el concepto de competencia, ¿no? Que pueden haber muchos autores que dan otros conceptos de competencia. Yo le traigo aquí una propuesta que dice que es un complejo dinámico, sistémico, que articula distintos tipos de saberes, lo que se encuentran. Ya ustedes conocen el saber conocer, el saber hacer, el saber ser, el saber convivir. La integración de estos saberes se traduce en un desempeño reflexivo, crítico, responsable y creativo.
y con un elevado sentido de colaboración para atender a las actividades del quehacer profesional cotidiano y sobre todo así la resolución de problemas, que es lo más que queremos ahora en estos tiempos, ¿no? Que se pueden presentar en un entorno que es cambiante totalmente. Por favor, pueden apagar los micrófonos, los que los tengan activados. Cintia, su micrófono. Muy bien, muchas gracias. Fíjense, la competencia y el concepto de competencia y de la educación por competencia no es nuevo. Bueno, para muchos quizás les sea nuevo, pero ya se viene trabajando en muchos países ya hace mucho tiempo y bueno, acá en Bolivia hay experiencia de muchas universidades de la educación por competencia. Y hay otras universidades que están ahora, que son universidades públicas que están ahora en el proceso de transformación de la educación por competencia. Ahora, ¿por qué creen ustedes que nosotros estamos involucrados en esta y muchas universidades y por qué es tan importante la educación por competencia? ¿Alguien me puede comentar algo? ¿Qué se diferencia de educación tradicional de la educación por competencia? A ver si alguien me comenta. ¿Por qué están ustedes en el diplomado? ¿Por qué le interesó la educación por competencia? A ver. Es importante la educación por competencias porque justamente va a ir tomando las habilidades que ya tiene una persona, ¿no? Y además que no se evalúa a todos de forma general, sino por sus talentos. Y además sí vamos viendo mucho el tema del compromiso social también, ¿no? Y el aporte que uno puede tener. Muy bien, Marina, muy bien. ¿Alguien más que pueda aportar algo? Sí, buenas tardes. Beatriz le habla. La diferencia entre la educación tradicional y por competencias también se ve en dónde se centra la enseñanza-aprendizaje, ¿no? La enseñanza por competencia se centra en el estudiante y en la tradicional en el docente. Y de ahí va a partir una diferencia total en todo el modo, en todo el proceso que se implementa. Perfecto, y ustedes van a tener una tarea, que es la primera tarea, que van a establecer la diferencia, ¿no? Entre la educación tradicional y por competencia. Muy bien, Beatriz. ¿Alguien más que pueda aportar por qué es importante la educación por competencia en estos tiempos, en el siglo XXI que estamos viviendo? A ver, ¿quién más? Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, la educación por competencias es muy importante en este nuevo siglo, ya que el estudiante después de salir de la universidad o del colegio o del escolar, tiene que salir a hacer y a mostrar todas las destrezas y habilidades que ha aprendido en la universidad. O sea, hacer algo productivo y no tal vez como años pasados de que salen, pero no dan nada de productivo a la sociedad o al país, ¿no? Eso sería la importancia. Muy bien, muy bien. Creo que ustedes están recogiendo todos los conceptos, claro, que hay mucha, la educación por competencia es mucho más amplia, ¿no? Y hay que estar la educación por competencia en todos los niveles, a nivel de organización curricular, ¿no ves? A nivel docente y a nivel ya de aula. Es una gran organización. Porque a veces no han querido a nosotros los docentes, bueno, usted tiene que dar y tiene que planificar por competencia, pero a veces entramos en conflicto con la organización del centro educativo y más que todo ustedes van a ver a la hora de evaluar, ¿no? Que en la educación por competencia, como muchos de ustedes han dicho ahorita, totalmente diferente, es diferente a la educación tradicional, ¿ya? Porque es más individualizada y vamos a ver las características, las ventajas que tiene esta educación, evaluación por competencia, ¿no? Yo creo que, bueno, en el siglo XXI, necesitamos un cambio, ¿no? Y hemos visto en esta pandemia todo lo que ha pasado y eventualmente tenemos que reorganizar la parte educativa y hay que hacer una revolución educativa en función de precisamente de mejorar las competencias de los estudiantes y de las personas, ¿ya? Porque queremos formar personas más creativas, personas más flexibles, personas que sepan hacer las cosas,
¿no? Que sepan las cosas, pero que sepan hacer, resolver problemas, como han dicho ustedes, problemas sociales concretos en un entorno específico. ¿Alguien más quiere aportar algo o seguimos? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí dice que el concepto, volvemos a repetir, de competencia, complejo, complejo dinámico, sistémico, que articula los saberes, ¿no? El saber, conocer que debe una persona saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Que en estos saberes, antes solamente le importaba cuál de los saberes le importaba la educación tradicional. ¿Cuál era el principal? Saber. El saber conocer. Es decir, el conocimiento era, te llenaban la cabeza de datos, de información, ya, pero como dice la compañera, después salía de la universidad y muchos de ustedes sabemos, los profesionales que salíamos de la universidad y no sabíamos qué hacer, ¿no? Y nos enfrentábamos a nuestro trabajo y tenía que pasar mucho tiempo porque en la práctica íbamos aprendiendo, ¿no? Y eso es lo que diferencia la educación por competencia de esa educación tradicional. ¿Queda claro eso? Pero también habían dejado, la educación tradicional había dejado el tema del saber convivir y la parte de valores, ¿no ve? De actitudes y valores la había dejado también un poco relegada porque no era tan importante, era más importante el conocimiento, ¿no? El memorizar. Y por eso formábamos profesionales también que cuando salían no sabían, salían a la sociedad y no sabían cómo trabajar en equipo. Entonces salen los problemas de corrupción, los problemas de valores, de conflictos personales, conflictos, y no sabían hacer las cosas, tenían el conocimiento, pero no sabían relacionarse, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar también. La educación por competencia trabaja en todos estos saberes, lo articula como una unidad, que lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno. Ya este concepto que ya lo vieron ustedes, tal como se entiende la educación, resulta que las nuevas teorías significan los saberes de ejecución. Ya ustedes saben, el saber pensar, el saber desempeñarse, el saber interpretar y el saber actuar, que son fundamentales en una competencia, en desarrollar una competencia en una persona, ¿no? Pero esto no lo vemos individual, sino lo vemos como una unidad. Lo vamos a ver como una unidad. Y después lo vamos a evaluar también como una unidad. No lo podemos evaluar uno por uno, sino como una unidad. Y eso va a quedar claro en lo que vamos a ir analizando. Entonces, final, ¿qué es una competencia? En la competencia se conjugan conocimientos, que son importantes, porque la persona tiene que tener conocimiento, pero además tiene que tener una comprensión de sí mismo, de los valores y de actitudes frente a esos conocimientos y frente a ese objeto, para saber qué hace con ese conocimiento, y eso tiene que ver con lo actitudinal, ¿no? Y además tienes que poder hacer las cosas bien. Entonces, tener el conocimiento, saber hacer las cosas bien, pero cómo te ves tú frente a ese problema, ¿no? Y tienes que tener una comprensión de ti mismo. Y eso, la relación con lo actitudinal y también con la parte de los valores, ¿no? Entonces, conjuga la lógica, que es lo cognitivo, la estética con lo actitudinal, y la ética, que es re importante, con lo procedimental. Y vamos a estar viendo más adelante estos conceptos también. Entonces, yo le hablaba al principio por qué formar en competencia, es decir, en la educación tradicional, y por qué formar en competencia. Porque es importante la formación en competencia, ya que ustedes vieron en los módulos anteriores. Yo le hice un resumen acá más o menos, ¿no? Primero, que supone un cambio de mentalidad, de lo tradicional a otro tipo de enfoque, ¿no? Y eso tiene que estar dentro de la mentalidad del docente, en este caso, que nosotros vamos, bueno, ustedes van a ser docentes también.
significa un cambio de mentalidad, pero también significa otra forma de trabajar, otra forma de evaluar, otra forma de enseñar, ¿no? Y también de aprender para el estudiante. Supone pasar de la escuela que enseña a una escuela que ubica su eje en el aprender. Entonces, cambiamos el escenario. Antes, el docente era el centro del aprendizaje y de la enseñanza, y ahora es el alumno, es el centro. El aprender es la base. Responde a las variaciones del entorno, a las demandas del medio social, natural y cultural, trabajando interdisciplinariamente. Supone cambiar y renovar la plataforma del conocimiento en forma recurrente. Acuérdense que ahora tenemos una, y eso vamos más adelante también a compartir, tenemos una cantidad de información que nos generan ahora, sobre todo los medios tecnológicos, que tenemos que tratar de organizar esa información a nuestros estudiantes, pues seleccionar la información y ver cómo ellos pueden utilizarla para mejorar su aprendizaje. También supone de cambiar hacia una formación que llegue al quehacer cotidiano. Dice, lo que queremos es contenidos reales, contenidos que les sirvan a los estudiantes para resolver problemas concretos de la sociedad, ¿no? Ya no memorizar elementos que no nos van a servir después. Entonces, lo que queremos es que una formación que llegue al estudiante que sepa hacer las cosas, que las sepa hacer bien, pero que además se sepa relacionar con los demás, que sepa actuar de forma correcta, ¿no? Y que resuelva los problemas de la sociedad. ¿Eso nos queda claro? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, vamos a ver aquí un resumen de la educación por competencia, qué es y cómo se trabaja. ¿Ya? Vamos a ver este video. Las competencias son un tipo de aprendizaje que integra y combina aprendizajes de diversa naturaleza. Suponen actuar sobre la realidad y modificarla, sea para resolver un problema o para lograr un propósito, haciendo uso de saberes, con pertinencia y en contextos específicos. El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución, puesto que todo proceso de conocer se traduce en un saber. Entonces, es posible decir que son recíprocos, competencia y saber. Saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los demás, dentro de un contexto determinado. El enfoque de competencia supone trasladar conocimientos y habilidades aplicados en una situación a otra diferente. Supone traducir enfoques de un determinado campo a otro distinto o desconocido. Supone también la flexibilidad, la creatividad e imaginación en el pensar, en el interactuar o en el movimiento. La educación basada en competencia se centra en las necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el estudiante llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por el mundo actual. Un enfoque de competencias supone un cambio en la relación con la información. El estudiante solía actuar en forma pasiva y acrítica, recibiendo, registrando, recordando y reproduciendo información. Sin embargo, ahora, en el enfoque por competencia, se requiere de un estudiante activo y reflexivo, que busque, que produzca, que coteje y discuta la información, y también la utilice. Un enfoque por competencias son aprendizajes cuyo logro requiere la ejercitación continua en contextos desafiantes, una cuota alta de interacción y comunicación, indagación y reflexión crítica permanente. La evolución del concepto de competencia son aprendizajes cuyo logro requiere afrontar retos que despierten la curiosidad y el interés del estudiante, suscitar compromiso y agrado con la acción de respuesta al desafío, estimular y posibilitar la imaginación y la creatividad. ¿Qué es una competencia? En los años 90 se definía la competencia como el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes que sirven para resolver problemas. El otro concepto,
Una competencia es la capacidad de resolver problemas haciendo uso de conocimientos y actitudes, para finalmente conceptualizar la competencia. ¿Qué es una competencia? Una competencia equivale a un conocimiento, una capacidad, una habilidad, una destreza, una actitud o un procedimiento. Una competencia es el desarrollo de una capacidad para el logro de un objetivo o un resultado en un contexto dado. La educación basada en competencias constituye un esfuerzo sistemático con varios elementos clave o palabras claves. Esto permite el manejo de un mismo lenguaje entre los involucrados y los recursos que se tienen para la obtención de los resultados. Como un saber actuar en un contexto particular de manera pertinente, siguiendo los objetivos que nos hemos propuesto lograr, al problema que se busca resolver y a las características del contexto, con vistas a una finalidad, resolver una situación problemática, lograr un propósito determinado, seleccionando y movilizando una diversidad de recursos, tanto saberes propios de la persona como recursos del entorno, satisfaciendo criterios de acción considerados esenciales. Muy bien. Bueno, ese es un resumen, ya hemos visto, de la educación por competencia, que es una competencia que interviene en una competencia, ya eso ustedes ya lo conocían, prácticamente lo estamos refrescando, estos elementos, la importancia de la educación y por qué trabajamos nosotros con la educación por competencia, y por qué es importante también esta educación por competencia. Ahora, nosotros como docentes, si nosotros utilizamos el enfoque por competencia, por lo tanto tenemos que evaluar en competencia, ¿no es? Y la evaluación nosotros tiene que estar basada en competencia. No podemos dar una clase con el enfoque por competencia, con todos los elementos que intervienen, pero después utilizar una evaluación tradicional, ¿ya? ¿Y cuál era, ustedes creen que era la evaluación tradicional? ¿Cuál era la evaluación que todos sufrimos durante todos nuestros periodos de formación? ¿Cuál era esa evaluación? ¿Cuál era el instrumento que más utilizaban los docentes y que utilizan mucho ahora todavía? ¿Se La acuerdan? evaluación ¿Ah? sumativa, los exámenes. Bueno, La evaluación sumativa, los ese es un exámenes. tipo, esos son los tipos, pero ¿qué tipo de instrumento era que nosotros nos evaluaban casi todos siempre al final? Con un examen escrito, ¿no es? Sí, ¿Sí? sí, sí. Nos hacían el examen, el famoso examen escrito, nos daban mucho, depende de cada cual, nos daban 500 preguntas, y después nos salían 6 o 7 preguntas, y a veces no nos acordamos, y a veces nos pasábamos estudiando una semana, pero el que no estudió, por suerte, aprobaba, ¿no? Y uno que había estudiado y salía mal en el examen. Sí, a alguien le ha pasado igual, ¿no? Y entonces, ese tipo de evaluación no aportaba ni al estudiante ni a la educación como tal, porque era una evaluación memorística, se te olvidaba con el paso y simplemente era basada en el conocimiento y para acordarte una fórmula o una fecha, etcétera. Eso era lo que más se basaba eso, ¿no? Y lamentablemente todavía existe en varias universidades y también en los colegios, siguen haciendo este tipo de evaluación porque no se resisten al cambio. Y nosotros tenemos estudiantes ahora del siglo XXI. Por lo tanto, la educación tiene que ser del siglo XXI. Hay que cambiar, hay que reformar el enfoque, hay que reformar la educación desde todos los niveles, ¿no es? Entonces, hay que sentarse a hacer una revolución educativa, pero verdaderamente porque tenemos, es decir, los niños de hoy y los jóvenes de hoy no son los mismos que hace 10 años atrás. Entonces tienen nuevas necesidades, nuevas habilidades, etcétera, etcétera, que hay que plasmarla en los diseños curriculares, en la elaboración de nuestras clases y también en la evaluación. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, sí, doctor. Sí. Perfecto.
¿Por qué? Sí, Es decir, necesitamos cambiar nuestra forma de enseñar y necesitamos también cambiar nuestra forma de evaluar. Porque si yo cambio mi forma de enseñar, tengo que adaptar a esa forma de evaluar también, ¿no? Y flexibilizar esa evaluación. Estamos viendo ahora esta revolución virtual que está viendo estos cambios en la educación, que muchos se resisten, sobre todo los maestros, que son los que más resisten, porque son viejitos, algunos apenas saben manejar los medios tecnológicos, pero más que eso, bueno, están haciendo el esfuerzo, ¿no? Yo sé que quizás acá en el grupo hay maestros también, pero bueno, fue una coyuntura esta que ha venido ahora en estos tiempos que no estábamos preparados. O algunos centros estaban preparados, otros no, ¿no? Pero bueno, es una discusión aparte y un análisis aparte. Pero lo que sí necesitamos es ir por el camino de lo que queremos es que las personas sean competentes, ¿no? Y cuando salgan profesionales, salgan con competencia, porque ustedes han visto que el mercado laboral cada vez está más competitivo, ¿no? El mercado laboral, las universidades siguen formando miles de abogados, miles de ingenieros, y así como chorizo. Entonces, pero las empresas ponen sus requisitos, quieren personas competentes que sepan las cosas, que las sepan hacer, que tengan buenas relaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Así dicen los periódicos cuando ustedes leen que hay que algún trabajo o se presentan algún trabajo, ¿no? Y quieren personas que sepan hacer las cosas. Por lo tanto, las universidades, las instituciones educativas tienen que reformular todo su andamiaje educativo, ¿no? De la currícula, tienen que, el sistema organizativo y la evaluación tiene que estar acorde con estos tiempos. Entonces nosotros vamos a estar analizando esto sobre el tema importante que es la evaluación, si hay una forma de entender las competencias, son las competencias la solución a los problemas educativos y cuál es el lugar que ocupa en el modelo educativo, ¿sí? Esto lo vamos a estar comentando sobre todos los encuentros, más que todo, ¿no? Pero nos vamos a centrar nosotros en la evaluación basada en competencias y sobre todo qué características tiene esta evaluación, cómo se hace, cuáles son los instrumentos que se utilizan y cómo hacer la evaluación por competencia. Yo le traigo acá algunos conceptos de evaluación por competencia. Este autor, el primero, Zorrilla, dice que son juicios de valor sobre un conjunto de medidas de distintos objetos educacionales. Se hace con el fin de estimar el grado en el cual se han logrado los objetivos educacionales. Bueno, esta definición no dice mucho. Ya García Ramos, que mucho antes, dice que la evaluación es una actividad o proceso sistemático. Dice, ya hay una palabra aquí importante, y anoten el proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, ¿ya? Con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. Bueno, es una definición que ya va incorporando elementos. Otros autores dicen que es un proceso ya, aquí ya va integrando más, proceso continuo, ¿sí? Integral, participativo, que permite identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante la información relevante y como resultado proporciona juicio de valor que la sustenta consecuentemente, ¿no? Ya, aquí ya esta definición ya va incorporando nuevos elementos. Proceso continuo, integral y participativo, que ya otro elemento que se integra mucho en la evaluación por competencia, ¿no? Pero esta definición que vamos ahora de Tobón, a mí me parece la más completa, de Sergio Tobón, que él plantea que la evaluación ya con enfoque de competencia es un proceso mediante el cual se recopilan evidencias. Y dice, por eso está vamos a ver nosotros las evidencias, cuáles son las evidencias, y se realiza un dictamen sobre esas evidencias teniendo en cuenta criterios evaluativos preestablecidos para dar finalmente una retroalimentación que busque mejorar
la idoneidad de ese proceso de evaluación. Entonces, aquí tenemos donde se recopila evidencia, se realizan juicios o dictamen sobre esas evidencias y se hace en base a criterios preestablecidos por el docente, ¿no? Para dar finalmente una retroalimentación. Acuérdense que ustedes han visto las competencias generales que tiene, cada carrera tiene competencias genéricas y competencias específicas, ¿no es? Dependencia de cada carrera. Eso después nosotros vamos a estar leyendo. Bueno, en este poste, por favor. Por favor, apague los Nancy. micrófonos. Sí. Ah, sí, está Nancy, bien, por su favor. micrófono. Nancy. Basado en todo esto que vimos anteriormente, yo le traigo ya una definición, vamos a ir armándola ya más completa de evaluación por competencia, y decimos que es un proceso a través del cual se verifica y valora la capacidad de una persona con relación a un desempeño preestablecido o establecido, ¿no es? En dependencia de cada carrera. Se verifica y valora la capacidad de esa persona con relación al desempeño establecido. Puede estar traducido en una norma. En cada universidad, en cada carrera, hay normas establecidas. Se puede llevar a cabo mediante prueba, exámenes prácticos, observación, exámenes de evidencia del desempeño, etcétera. Son todos los instrumentos que nosotros podemos utilizar, que después nosotros vamos a ver. Y su propósito es formarse un concepto sobre su competencia a partir de un patrón, las normas o los criterios e indicadores y evidencias que nosotros queremos en dependencia de cada una de las profesiones. Con todo esto identificamos aquellas áreas de desempeño que requieren ser fortalecidas mediante la capacitación para alcanzar la competencia. Es decir, nosotros, este proceso, nosotros vamos a verificar y a valorar la capacidad de esa persona, que puede ser en este caso un estudiante, y se puede llevar a cabo mediante diferentes tipos de instrumentos, que al final nosotros vamos a ver esos instrumentos. ¿Para qué nosotros queremos? No queremos con el propósito de que el estudiante desapruebe, ¿no? Sino con el criterio, el propósito de formarse un concepto sobre esa competencia, que el estudiante sepa hacer las cosas a partir de ese patrón o de indicadores de evidencia que después vamos a ver que el estudiante tiene que conocer con anticipación, ¿no? Para que nosotros podamos reformar todo el proceso y retroalimentar el proceso, ¿no? Entonces, el proceso de evaluación con enfoque de competencia, las palabras que se repetían en todos estos conceptos, que es un proceso continuo, ¿sí? Un proceso sistemático y un proceso basado en evidencia. Vamos a ver cada una de estas, qué elementos la integra. La evaluación como proceso continuo, como su nombre lo dice, y esto pasaba en la educación tradicional, que siempre le daban el mayor peso, le daban a la evaluación final, ¿no ves? Es decir, podían hacer evaluaciones intermedias, pero si tú reprobabas el examen final, estaba mal. Ya era como que le daban mayor peso. En la evaluación por competencia, no se puede pensar darle mayor peso a la evaluación final del curso, sino que se va a lograr que la información obtenida pueda ayudar a la toma de decisiones. Es decir, toda la información que nosotros tenemos durante todo el proceso va a llevar a la toma de una decisión efectiva por parte del docente. Los diferentes momentos del aprendizaje ponen el carácter continuo del proceso como primera prioridad y obligan la recuperación de esas evidencias de todo el proceso de formación. Y esto va a desempeñar un papel muy importante dentro del proceso. Es decir, que le damos al proceso continuo, la educación por competencia, la evaluación le da gran importancia. Es decir, todas las evaluaciones, desde la evaluación inicial a la evaluación procesal, la evaluación formativa, toda la evaluación va a tener un carácter ponderativo en la adquisición de esa competencia. Y no le vamos a dar prioridad solamente a la evaluación final del curso. Entonces, tratamos de recuperar en este proceso continuo, traer al presente
toda la información aprendida y disponible. Y para eso hay instrumentos, ¿sí? Hay instrumentos que nosotros empezamos a elaborar durante todo el proceso de formación, que puede tener una materia que ya va a ser un portafolio, que vamos a ver nosotros cómo se construyen los portafolios de evaluación, ¿no? Entonces, ese es el proceso continuo, a diferencia de la otra evaluación. Entonces, le damos la misma importancia a toda la evaluación y tienen peso todas las evaluaciones, no solamente la evaluación final, ¿no? Y la ponderación. Esto es importante de la evaluación como proceso continuo. Ahora, como proceso sistemático, este carácter sistemático de la evaluación del desempeño implica planificar y organizar el proceso. ¿Y por qué le ponemos esto? Es decir, que en la evaluación por competencia se necesita mucho de la planificación y la organización del proceso con anticipación. ¿Ya? En la educación tradicional, como era fácil hacer un examen, inclusive repetían los exámenes de hace 2 o 3 años, ponían el mismo examen y listo, y además el estudiante no conocía, y bueno, lo poníamos así. Y muchos docentes a veces dicen que no utilizan la educación por competencia o la evaluación por competencia porque es mucho más trabajosa, y sí es verdad, porque se necesita planificar con anticipación y organizar ese proceso para desarrollar las actividades necesarias que puedan recolectar y valorar la información de una forma metódica, estructurada y dar seguimiento y compromiso. Y esto a veces en la evaluación por competencia, a veces lo podemos hacer solo, pero también lo podemos hacer en el colectivo de expertos de la materia, ¿no? Podemos organizar este proceso y planificarlo para que nos ayude a que la evaluación sea más, que entre más información y podamos tener ayuda de otras personas. Entonces, esto que le da, que tiene la evaluación, garantiza el rigor en el proceso, ¿no? Y por lo tanto repercute en la objetividad de la evaluación. Y esto lo vamos a ver por qué, porque este carácter sistemático de planificar y organizar el proceso de evaluación con anticipación se da porque el estudiante tiene que conocer la evaluación, la tiene que conocer con anticipación. No lo que yo le puedo decir que, bueno, la ponderación de la evaluación va a tener un examen parcial de tanto porcentaje, sino que tiene que conocer cuáles son los indicadores de evaluación, cuáles son las evidencias que quiere el docente en cada una de esas evaluaciones, y tiene que conocerlo con anticipación al estudiante. Eso vamos a estar viendo, ¿no? Y eso le da, además de un rigor en el proceso, la objetividad de la evaluación para que no haya malos entendidos y para que no digan que se improvisa, que las cosas no se hacen bajo una planificación y una organización rigurosa, ¿sí? Entonces, esa es la evaluación como proceso sistemático y que nosotros después la vamos a ir retroalimentando, ¿no? Cada vez que la apliquemos vamos a ir mejorando, vamos viendo el proceso. Y este elemento que es también de la evaluación como proceso basado en evidencia, que es de la educación por competencia, esta característica abarca todo lo que se pretende estandarizar, los criterios, indicadores y las mismas evidencias, que esto se traduce en los referentes básicos a la hora de evaluar, y son los instrumentos, lo traducimos en los instrumentos, ¿sí? Nosotros tenemos que establecer qué criterios, qué indicadores, qué evidencia propiamente dicha para las actividades, tareas evaluativas en correspondencia con los objetivos de cada clase, de cada unidad. Entonces nosotros tenemos que tener eso bien establecido y los estudiantes tienen que conocerlo con anticipación. ¿Qué criterios, qué indicadores y qué evidencia quiere que el docente tenga sobre esas competencias? ¿Sí? Entonces, eso los estudiantes tienen que conocerlo con anticipación. Y tenemos nosotros que elaborarlo, tienen que estar elaborados. Todos los criterios, los indicadores en función de la actividad, ya sea práctica, ya sea teórica, ya sea una observación, ya sea cualquier tipo de actividad en base a los saberes, pero tienen que estar establecidos con anticipación. Es decir, yo no lo puedo
en ese momento de evaluar, no lo puedo hacer, sino que ya tienen que estar establecidos. Y en eso, ¿qué son las evidencias? Su nombre lo dice claro. Y esto lo tienen que tener en cuenta porque van a tener también una actividad sobre esto. Este concepto de evidencia que a veces puede ser ambiguo, ¿no? Porque entran muchas cosas. Se proponen una variedad tipológica que pueden ser evidencias prácticas, empíricas, judiciales, directas, indirectas, complejas, incompletas, etcétera. Pueden haber muchas evidencias en función de las profesiones, en función de la tarea, de la actividad evaluativa que nosotros vayamos a hacer, ¿ya? Por eso toda esta clasificación responde al terreno que se constatan dichas evidencias y el carácter que poseen. Entonces, las evidencias, en definitiva, son las pruebas que queremos nosotros ver si ese estudiante va adquiriendo la competencia. Las pruebas que se aportan, ¿no? Pero no pruebas referidas al documento físico, a la prueba, al examen físico, ¿no? Sino de todo tipo. Evidencias prácticas, empíricas, directas, observables, como ustedes lo elaboren, ¿sí? Entonces esto es claro porque nosotros en educación por competencia utilizamos esta evidencia y evaluamos evidencia. Por lo tanto, resumiendo, la evaluación por competencia es un proceso sistemático, ¿no es? Dinámico, continuo, destinado a diagnosticar, reorientar el proceso educativo mediante el cual se valora el logro de los objetivos. Todo está en función de los objetivos y nos permite identificar las necesidades existentes para tomar decisiones, así como proponer alternativas de mejora, ¿sí? Proponer alternativas de mejora. Fíjense, con la evaluación por competencia, el estudiante él mismo se autoevalúa y él puede ver si ha cumplido o no la competencia con esa autoevaluación. Y queda una evaluación que es objetiva, es legal, es legible, no queda a conflicto, porque hemos visto mucho conflicto entre el docente y alumnos en el tema evaluativo. ¿Y es por qué? Porque no se ha planificado, organizado, y el alumno no conoce su criterio de evaluación, su criterio de desempeño, no sabe cuáles son las evidencias que esperan de él para adquirir esa competencia. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Bueno, vamos a ver aquí en base a Sergio Tobón cuáles son los elementos que entran dentro del proceso de evaluación. Esta presentación que vamos a ver aquí, que después de esta presentación, toda la de hoy, ustedes la van a tener, además del video, ¿no? Para que ustedes lo revisen con calma. Y vamos a ver cuáles son los elementos que entran, que hay que tener en cuenta en el proceso evaluativo, ¿sí? Vamos entonces a tomarlo en cuenta. Atentos. No tiene audio. Este es el proceso de evaluación paso a paso que plantea Sergio Tobón, ¿no? Los 8 pasos que evaluar, para qué evaluar, con qué criterio, con qué prueba, cómo determinar el nivel de aprendizaje, en qué momento evaluar, con qué estrategia y cómo informar. Eso es lo que van a explicar paso a paso acá. Ustedes después lo van a revisar porque ponen ejemplos, ¿no? De cómo elaborar la competencia y cómo evaluarla. ¿Sí? Vamos a seguir. Ay, perdón, me fui ya para atrás. Perdón.
Aquí está un ejemplo. Primero está la problemática y ahora cómo elaboramos la competencia para esa problemática. Estos son los criterios para evaluar la competencia de emprendimiento, ¿no? Aquí son las evidencias. Y aquí tenemos algunos tipos de evidencia. Evidencia de conocimiento, evidencia de hacer, evidencia de ser, evidencia de producto. Y ya se traduce aquí, en el ejemplo del emprendimiento. Los criterios, la evidencia y la ponderación que le dan en la evaluación. Esto lo vamos a ver después nosotros en los instrumentos. Y en la próxima clase vamos a ver estos tipos de evaluación. En la última clase vamos a ver los instrumentos de evaluación. Muy bien. Ustedes pues esto lo van a ver con calma cuando se lo pase, ¿ya? Bueno, después de ver estos elementos que son importantes en el concepto de evaluación, lo que contiene como proceso continuo, sistemático y basado en evidencias, que es fundamental a la hora de hacer la evaluación, de cómo concretar la evaluación. Yo quiero centrarme un ratito y podemos dialogar sobre este tema que yo le planteo, el concepto de lo mínimo, lo necesario y lo suficiente en la educación por competencia, ¿no? ¿Por qué es importante ahora tenerlo en cuenta este concepto de lo mínimo, lo necesario y lo suficiente en la educación por competencia? ¿Qué le trae esto a ustedes, este concepto? ¿Qué opinan ustedes de este concepto? De lo mínimo, lo necesario y lo suficiente. En relación con la educación tradicional y la educación por competencia. ¿A qué creen ustedes que se refiere esto? Lo mínimo, lo necesario y lo suficiente. A ver, pueden participar. Vamos a tomar café para despertar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Nancy. Yo creo que al hacer referencia a lo mínimo, lo necesario y lo suficiente, se refiere a que el estudiante no, o sea, simplemente tendría que limitarse a conocer lo que necesita saber o lo que va a requerir aprender hasta que termine, digamos, sus estudios y luego ya nada más, o sea, no le da un ambiente de querer superarse más o de querer aprender más, de querer esforzarse más para tener un conocimiento más amplio. No sé si estoy en lo correcto. Sí, Nancy, por ahí más o menos. Por ahí. A ver, ¿alguien más que aporte? Sí, dicen, si puedo. Sí, Marilu. ¿Cómo está? Bueno, el concepto de lo mínimo, lo necesario y lo suficiente, a lo que yo lo entiendo es de que el docente, al momento de impartir todos los conocimientos sobre una cierta, bueno, sobre un cierto tema,
debe hacer conocer lo necesario y lo suficiente, porque lamentablemente hay docentes que hacen conocer una gran cantidad de teorías que tal vez no va a ser tan necesario durante su desarrollo laboral, dicen. Muy bien, Marilu, muy bien. Es decir, fíjense, a diferencia de antes, la educación tradicional nos llenaban de una serie de información que a veces no era necesaria. Decimos, ¿para qué vamos a saber en qué lo vamos a aplicar? ¿No? Y a veces el docente tampoco nos explica qué vamos a hacer nosotros con esa información. Yo le decía que ahora han cambiado. Es decir, los estudiantes ahora son diferentes y tienen nuevas habilidades, ya nacen con el tema de la tecnología y ahora la información, todo el mundo tiene acceso a la información, ¿sí o no? Es decir, antes había un solo libro y había que ir a la biblioteca. Ahora ya no van a la biblioteca, ahora todo está en el celular, entra a Google y está la información. Hay muchísima información. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros los docentes? Enfocarnos en organizar esa información, seleccionar esa información para que sea una información necesaria que necesita ese estudiante y la suficiente para adquirir la competencia. Es decir, para que esa persona tenga una competencia tiene que saber lo mínimo, lo necesario y lo suficiente. Ahora, lo que dijo la participante anterior, tampoco nos podemos quedar ahí. Es decir, ya eso de cada cual ampliar, ¿no? Ampliar los conocimientos. Ya cuando uno le enseñan a aprender, entonces uno sale del círculo educativo y empieza a aprender solo, que eso es lo que queremos. Entonces nosotros tenemos que enseñar a esa persona a adquirir la competencia, lo mínimo para que adquiera esa competencia, ¿sí? Porque si no lo vamos a llenar de información innecesaria que a veces no sabe qué hacer con esa información. Entonces tenemos que nosotros como docentes en esta época, porque además los estudiantes de ahora están con un tiempo muy agitado, ¿no? La vida de ahora es muy rápida y no podemos estarlos mareando y mareando con información que a veces no sabe. Dicen los estudiantes, bueno, ¿para qué me sirve esto? Y cuando yo salga de aquí voy a hacer tal cosa y no me va a servir. Entonces, tenemos que reorganizar la currícula de nuestras clases, actualizarnos y ver cómo nosotros manejamos la información, que las clases en el aula se conviertan en talleres, no en charlas del docente hablando y hablando, dando información, sino que nosotros vayamos, las aulas se conviertan en talleres. ¿No ves? ¿Me entienden esto? ¿Están de acuerdo conmigo o hay otra opinión? Creo que, perdón, creo que este concepto es muy, muy rico, ¿no? Y dar lo mínimo, lo necesario y lo suficiente para desarrollar una competencia. Vamos a ir sumando las competencias desarrolladas paso a paso. Vamos a lograr objetivos, un objetivo grande a partir de lograr objetivos pequeños. Eso es lo que viene a mi mente. Entonces, elaborar, como usted dice, el material más comprensible, más simple para que el estudiante lo aprenda y lo aplique en resolver problemas ya del campo de su profesión o también personales, ¿no? Exactamente. Y este concepto yo lo llevo no solamente a la educación superior, sino también a la educación en los colegios, ¿no? Porque a veces llenan a los chicos con información por llenar la currícula y las horas con informaciones que a ellos no le llega. Es decir, ellos lo tienen acá en Google, lo buscan y ahí está la parte de historia, la parte... Es decir, tienen que convertir eso en los colegios, que los chicos sean más ricos, porque han cambiado. Estamos en el siglo XXI y son diferentes ahora, ¿no? Y como ven aquí abajo dice, la manera tradicional de educación es deductiva y eso nos llenaba teoría y después íbamos a la práctica, ¿no ves? Pero ya la educación por competencia es inductiva, es decir, vamos construyendo, interactuando y vamos construyendo la teoría y la práctica al mismo tiempo, ¿no? Y eso nos aporta mucho más y nos enriquece, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer transformaciones curriculares, hay que ver y actualizar
esas currículas que todavía hay muchos colegios y universidades que siguen utilizando de hace 10 años y docentes que tienen todavía sus clases así en amarillo, en las hojas, que son de mucho tiempo, ¿no? No son los dinosaurios que están ahí y no se adaptan a estos nuevos tiempos, a la tecnología, al uso de la tecnología que nos da muchísimas ventajas. Y enfocarnos más en el aprendizaje y en el desarrollo de esas competencias para buscar que el estudiante sepa lo mínimo, lo necesario y lo suficiente, ¿no? Y que después él pueda aprender a aprender solo. Que cuando salga de ahí diga, bueno, yo tengo la información, sé, y además sé cómo hacer y puedo interactuar con las personas y sé resolver los problemas, ¿no? Y puede ampliar porque en Google podemos buscar y autosuperarnos y seguir formándonos y profundizando en más cosas, ¿no? Entonces a mí me pareció interesante traerle este concepto que hay que revisarlo, ya en mucho de nuestra, en la docencia más que todo, ¿no? Para nosotros ser más, transformar el aula en talleres, de que nosotros, ellos puedan aprender la verdad y poder construir la información y la teoría y la construyendo con la práctica, ¿no? Y no que sea tedioso de conferencias magistrales y el docente repitiendo y dando información de la misma información que la puede tener en el celular y la puede buscar en Google. Entonces, hay que organizar la educación y las estrategias educativas. Y eso nos permite la educación por competencia, porque teniendo claras cuáles son las competencias que va a tener ese estudiante, nosotros podemos hacer una selección de contenidos que sea lo mínimo necesario y lo suficiente. ¿Nos queda claro? ¿Alguien más quiere aportar algo? Sobre este tema, ¿alguien más quiere aportar? Bueno, igual si me interrumpen, el que quiera puede interrumpir y si tiene duda o aportar algo, ¿sí? Yo hace rato le decía que nosotros vemos las competencias como una unidad, no la podemos ver separada ni tampoco evaluarlo también así, ¿no? Tenemos que verla como una unidad, las habilidades, actitudes y valores, el contexto y los conocimientos, lo vamos a ver como una unidad que tenemos que evaluar y no le podemos dar más importancia al uno que el otro, es decir, yo no puedo darle más importancia a las habilidades y como hacían antes, menos a las actitudes y valores, porque necesitamos personas con valores, no es profesionales, que tengan buenos valores, no importa que sepan, que tengan muy buen conocimiento, que sean buen médico, pero que no tenga valores, y una buena actitud, imagínense, ¿no? Eso nos encontramos. O un servidor público, ¿no? Que sepa hacer las cosas, pero que sea corrupto, ¿entiendes? Entonces, aquí no hay importancia, si todos tienen la misma importancia y todos tenemos que evaluarlo con el mismo rigor. ¿Se entiende eso? Como una unidad. No le puedo dar más importancia a una cosa que a la otra. Habilidades, podemos mencionar que hay dos tipos, ¿no? La destreza física, que nosotros depende de cada una de las profesiones, y también destrezas intelectuales. Hay habilidades intelectuales que se relacionan con el saber hacer, ¿no ves? Y con el saber. Las actitudes, que son patrones de comportamiento que caracterizan el actuar y determinan el aprender a convivir, ¿no? A convivir en sociedad. Y se relaciona con el saber ser. Y esta actitud va relacionada también con el tema de los valores, que los valores es un poco más amplio, ¿no? Los valores un poco más amplios porque estos temas de los valores vienen, estos principios que vienen desde la cuna, ¿no? Desde la casa, que rige el comportamiento de las personas y están determinados como un saber metacognitivo. Ya la persona sabe qué va a hacer con esos conocimientos, cómo compartirlo, cómo organizar esos conocimientos. Y estos principios de valores, ahora estamos, si ustedes ven que decíamos, estamos en una crisis de valores, ¿no? Y es por el tema de la misma educación, tanto de la familia como la educación en los colegios y la educación en la sociedad que se ha visto afectada, ¿no? Y esto hay que volverlo a retomar en la universidad. Sobre todo este tema de valores podemos trabajarlo, de actitudes y valores, podemos evaluarlo también.
No es que se lo dejamos solamente al colegio o se lo dejamos solamente a la casa, porque sí se empieza en la casa. Esto es un tema bien, es para hacer un diplomado aparte, un curso aparte del tema de valores. El contexto, que es fundamental en este escenario donde el sujeto ejecuta las acciones, incluye contenido, símbolo, instrumento, influye lo social, lo cultural, lo económico, lo histórico, lo ideológico y todas aquellas connotaciones que lo identifican, ¿no? El contexto también es importante de cada una de las acciones donde viven las personas. Bolivia es un país pluricultural, multicultural, hay de todo, ¿no? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta en la hora de hacer la evaluación, y sobre todo la evaluación diagnóstica. Cada persona viene con un conocimiento específico, con su cultura, con sus tradiciones, en lo histórico, en lo ideológico, etcétera, que hay que tenerlo en cuenta también. Y bueno, el tema de los indicadores, que este es un tema bien importante que se utiliza dentro de la evaluación por competencia. Indicador es el que ustedes conocen cuando decimos los indicadores, para que nosotros tener en cuenta el proceso de aprendizaje y cómo medir el logro de un estudiante en una competencia. Entonces ponemos indicadores para tener los puntos de comparación, verificación y medición del logro de un aprendizaje que nosotros queremos esperar y de una competencia, ¿no? Por lo tanto, manifiesta los logros de los alumnos mediante la evaluación y la certificación en el caso que sea, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de indicadores y también los porcentajes de los indicadores que los vamos a ver nosotros dentro de los instrumentos que nosotros vayamos a ver. En este ejemplo de tipo de indicador, podemos ver hay indicadores de conceptos, de habilidades, de actitudes y de valores también. De concepto, comprensión del tiempo y del espacio histórico, de habilidad de manejo de la información histórica, un ejemplo, actitud de convivencia y conciencia histórica. Vamos a ver ya en la construcción de los instrumentos qué tipo de indicadores depende para qué tipo de actividad, de tarea que se vaya a tener en la competencia que nosotros querramos evaluar. Entonces hay diferentes tipos de indicadores, ¿no? Pero hay indicadores para cada uno de estos, de conceptos, habilidades, actitudes, para talleres, para elaboración de objetos, para exposiciones orales, trabajo escrito, etcétera, ¿no? De esto estamos hablando hace un rato y son los patrones emergentes en la educación, que tiene que ver con lo que decíamos anteriormente. Es decir, ahora en el siglo XXI han aparecido nuevas cualificaciones, ¿no? Las cualificaciones cada vez son más exigentes, es decir, cada vez te exigen más profesionales con mayor calidad, profesionales que sean competitivos, ¿sí? Ya hay otras habilidades que se han convertido en obsoletas, pero que siguen todavía trabajando y han aparecido nuevas habilidades. Hay más exigencias tecnológicas, ustedes lo saben, con los avances tecnológicos. Ahora se le da también más importancia a las relaciones interpersonales. Lo vimos cuando piden que queremos profesionales que sepan relacionarse y que tengan buenas relaciones interpersonales con sus compañeros, ¿ya? Y también hay un valor especial que se le da a las nuevas habilidades de comunicación, habilidades interpersonales, habilidades tecnológicas, etcétera, que se le están dando a estas nuevas. Y todas estas, ¿cuál de las nuevas cualificaciones podemos mencionar algunas habilidades, las nuevas habilidades? Que ya ustedes conocen mucho de esto, ¿no? Han aparecido nuevas habilidades sociales y de comunicación, las redes sociales, que hay que utilizarlas y hay que saber manejarlas como docentes, ¿sí o no? Han aparecido ahora. Bueno, nosotros que somos ya más viejitos, que venimos de otra, ¿no? Pero ya cada vez empiezan y aparecen nuevas habilidades sociales de comunicación. También nuevas habilidades, la creatividad y la flexibilidad y la autonomía que cada vez exigen que los profesionales sean más creativos, más flexibles, más autónomos y que tengan mayor capacidad para resolver problemas.
ya problemas concretos, problemas sociales que ayuden a la sociedad. La curiosidad ante las nuevas situaciones, queremos personas que estén motivadas y que sean curiosas para resolver problemas, que sean sensibles con el medio ambiente, y eso está ahora de moda en este siglo, ¿no? Que tengan mayor capacidad para procesar datos, porque ahora hay mucha información y tienen que tener la capacidad o la habilidad de procesar datos de todos lados. Y también que el interés por la calidad, es decir, hay mayor rigor en el tema de la calidad. Cada vez exigen mayor calidad en cualquiera de los procesamientos y en cualquiera de las profesiones. Sí. Entonces, ante estas nuevas habilidades que están apareciendo en este siglo, nosotros tenemos que, por lo tanto, adecuarnos nosotros como docentes, adecuarnos la currícula, ver, modificar las competencias, trabajar en las competencias y, por lo tanto, evaluar en las competencias. Es decir, que todo es un proceso que está engranado y que tenemos que estar actualizados. Nosotros como docentes y como instituciones educativas, también de educación superior, ¿no? Fíjense, quizás muchos de ustedes ya han visto esta tablita, que son las primeras 10 competencias que se exigen de manera general, ¿no? Esta capacidad de análisis, capacidad de aprender, resolución de problemas, capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, preocupación por la calidad, habilidad de gestión de la información, habilidad para trabajar en forma autónoma, trabajo en equipo, capacidad para organizar y planificar. Aquí hay las primeras 10 competencias, pueden haber más que están clasificadas en las habilidades instrumentales, interpersonales y las sistémicas, y que varían también de profesión a profesión, pero generalmente son competencias genéricas que se trabajan en las diferentes profesiones, ¿no? En carreras, ¿sí? Y en esto tenemos que estar enfocados en nuestros estudiantes y trabajarlo y tratar de planificar nuestras clases en base a las competencias y también evaluar para las competencias para formar estudiantes integrales, que es lo que queremos hacer, ¿no es? Pero por lo tanto tenemos que trabajar en este sentido. Ahora, están pidiendo cada vez, le decían, personas más hábiles, profesiones que sepan hacer las cosas, que cuando salgan de la universidad no pasen 2 años para aprender, sino que ya tengan habilidades y características especiales, ¿no? ¿Y qué características tienen las personas hábiles? Ustedes lo van a revisar: la fluidez, que sean rápidas, la automaticidad, que puedan realizar con facilidad tareas donde ya no puedan tener ni hacer ningún esfuerzo, que puedan, la simultaneidad, que puedan hacer varias actividades a la misma vez, pero de forma correcta y precisa, que tengan conocimiento. Pueden haber otras características que tienen las personas hábiles. Aquí resumiendo que son las características que pueden tener las personas hábiles, ¿no? Que a veces piden, y ustedes ven en los periódicos, que quieren un profesional, un ingeniero comercial, que sea rápido, que tenga buen conocimiento, que sepa hacer las cosas, que se relacione con los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general, bueno, yo le quise traer estas 5 características. Pueden haber muchas más. Ahora, la característica, y esto tenemos que tener en cuenta que es fundamental, ¿qué característica tiene la evaluación por competencia? O cuando nosotros tengamos que hacer o preparar una evaluación que cumpla con esta característica. Primero, que sea objetiva, ¿no? Y para que esta evaluación sea objetiva, nosotros tenemos que planificarla y organizarla con anticipación y tenemos que adecuar los instrumentos al objetivo también que tienen nuestra clase y nuestra evaluación, para que la evaluación sea lo más objetiva que se pueda. La validez establece el nivel de desempeño
de desempeño definido por el programa, es decir, en el diseño curricular, en la planificación, hay un nivel de desempeño definido y eso tiene que estar de acuerdo con ese nivel de desempeño que está en los programas de cada una de las materias. Confianza se refiere a la consistencia de la evaluación contando con elementos con una sola interpretación. Es decir, que cuando una evaluación es de confianza, no da paso a otras interpretaciones porque está muy clara, está muy bien elaborada, muy bien planificada, el alumno la conoce con anticipación. También completa porque esta evaluación debe considerar todos los aspectos contenidos que están dentro del programa, de la unidad del tema que se está evaluando. Entonces tiene que estar ahí. Integral, significativa, predictiva y que conduzca a la toma de decisiones, además de transparente y que promueva la rendición de cuentas. Uno de los elementos aquí importantes es transparente, es decir, que cuando la evaluación es transparente, no existe problema con el estudiante, que pueda haber conflicto y ahí está la evaluación y confirma el resultado de las evidencias compartidas con los estudiantes. Y además es transparente, es ética. Además, cuando el docente le da a conocer al estudiante cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son las evidencias que se van a evaluar, el alumno la conoce, inclusive en algunos casos el estudiante participa en alguna de estas evaluaciones, en la elaboración de la misma evaluación. Entonces, esto da una transparencia, da una legalidad, da una ética en el tema evaluativo y se evitan conflictos. Tanto para el docente, ayuda al docente a tener ese respaldo y al estudiante también, él mismo se puede autoevaluar y ver si ha cumplido o no con los requisitos o los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, estas características tienen que estar en esta evaluación, no hacerla por hacer. Por eso muchos docentes no la hacen, ¿ya? Porque esto lleva tiempo, lleva planificación, pero una vez que uno aprende a hacerla, va a ver que es muy buena y los resultados son excelentes. Y además ya va aprendiendo a hacerla con diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, evaluar por competencia supone diseñar instrumentos en lo que el estudiante demuestre con ejecuciones, es decir, las evidencias, que puede realizar las tareas de esa competencia exigida, ¿no? Entonces, la evaluación se basa en criterios, compara el desempeño real actual de la competencia de un estudiante en un momento determinado con su criterio de desempeño asociado, fijado con anterioridad. Y ahí nos damos cuenta, el estudiante se va dando cuenta si va adquiriendo la competencia o no, y el docente puede hacer la retroalimentación de todo el proceso. Entonces, ya ustedes van a ver después cómo diseñar el estudio de diferentes tipos de instrumentos para diferentes tipos de tareas, ¿no? Que nosotros podamos una disertación, un trabajo de laboratorio, la elaboración de un prototipo, una prueba escrita, que también se hace, pero hay diferentes tipos de pruebas que nos pueden servir en algún momento, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Alguien quiere plantear algo? ¿Están despiertos? Hola, hola. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, en la clase que viene vamos a ver los tipos de evaluación, los momentos de la evaluación, vamos a ver los diferentes enfoques del tipo de la evaluación, cómo trabajarla, ¿no? Eso vamos a ver en los momentos de la evaluación, la importancia que tiene esta evaluación por competencia. Y después en la otra clase vamos a ver la elaboración de los instrumentos, que es fundamental. Ahora, ustedes tienen en la plataforma, lo que no he revisado, tienen la primera evaluación, que tienen toda una semana para realizarla, donde van ustedes
bajo estos conceptos que hemos visto y lo que tienen en la bibliografía, elaborar su propio concepto de evaluación por competencia y hacer un mapa conceptual sobre el concepto de ustedes y también hacer un cuadro comparativo entre la educación tradicional y la educación por competencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una consulta. Dentro de la evaluación, ¿vamos a ver la elaboración, digamos, de las rúbricas? ¿Vamos a ver los criterios y los indicadores? Sí, en la última clase vamos a ver la elaboración de instrumentos, exactamente. Ya, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Me van a añadir al grupo. Cuando me añadan al grupo cualquier consulta, esta presentación se la voy a pasar al grupo y me imagino que después Maure en el video se lo va a subir, demora un poquito más, pero se lo va a subir a la plataforma, el video también, para que ustedes ya lo vean con calma. Y cualquier duda o cualquier pregunta en el grupo me pueden llamar, preguntar. Licenciado, disculpe que le interrumpa, quería consultarle también, no sé si puede explicarnos un poquito más acerca del trabajo que debemos realizar, de la evaluación que debemos realizar para el día sábado. El primer trabajo que tienen ahí es, y a ustedes consulta porque tienen que leer la bibliografía también, ¿sí? Tienen que ampliar los conocimientos de todo lo que vemos aquí, tienen bibliografía ahí, bájenla, lean, van a ver los conceptos que hemos visto hoy, van a ustedes elaborar su propio concepto, ¿no ves? De evaluación, su propio concepto de evaluación por competencia, elaboran el concepto y hacen un mapa conceptual más, ¿sí? Un mapa conceptual de ese concepto de ustedes. Y la otra actividad de esa misma evaluación es hacer un cuadro comparativo, ¿no? De las ventajas y desventajas de la evaluación de la educación por competencia, ¿sí? Todos tienen acceso a la plataforma, ¿no es? Sí, está bien, licenciado, gracias. Entonces ya tienen toda una semana. Sí, Víctor, ¿quiere decir algo? Doctor, sí, una consulta. El formato para la presentación del trabajo tiene que ser en Arial 12, me imagino, ¿verdad? El mismo formato que los anteriores trabajos que hemos presentado. Sí, el mismo formato. Y lo pueden hacer en Word o en PDF igual. ¿El número de páginas, doctor? Ahí dice hasta máximo 10 páginas. Está bien. Vale. Máximo. Muchas gracias, doctor. Cualquier duda, yo me imagino que la licenciada Maure me va a incorporar al grupo ahorita. En este momento yo ahorita le subo la presentación para que la tengan, la puedan revisar con calma y cualquier duda, pregunta, me la hacen, me llaman, me escriben. Estamos en contacto. ¿Sí, Maure? Gracias doctor por su clase, gracias a todos por participar. Si tienen alguna consulta, igual nos escriben. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado, ¿no es? El próximo sábado a la misma hora. Y por el mismo canal. Sí, gracias, licenciado, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.